La otra mujer me empujó, amenazando con provocarme un aborto. Mi marido, Marco, solo soltó una mueca de desdén. Deberías ligarte las trompas y adoptar a nuestro hijo. 5 minutos después, una flota de todoterrenos negros con matrícula oficial del gobierno, transportando a 10 médicos militares del Hospital Gomezulla, bloqueó la entrada. Su rostro se tornó blanco. Se arrodilló. «Coronel, señor, ¿qué hace usted aquí?» El suave jazz y las cálidas y brillantes luces del salón de baile de un hotel de 5 estrellas en Madrid no hacían nada para reconfortarme. Estaba sentada allí junto a Marco, mi marido. Él sonreía y asentía a socios y empleados, con su mano descansando en mi cintura. Era un agarre casual, pero diseñado para mostrar al mundo que éramos la pareja perfecta y feliz. Mi vientre ya era una ligera curva redondeada bajo el suave vestido de seda, donde 2 pequeñas vidas crecían día a día. Era la gala anual de Navidad del Legado Construcciones Vega, el imperio que Marco había construido durante casi 10 años. Y como esposa del director general, yo tenía que estar allí, el broche de oro de su éxito. Pero mi sonrisa se había congelado hacía horas. Las náuseas matutinas y la fatiga de mi embarazo eran solo una parte. Lo que realmente me agotaba era la profunda inquietud que se retorcía en mi estómago. Mi mirada se desviaba inconscientemente hacia Sofía, la joven asistente de Marco. Estaba embutida en un ceñido vestido rojo que exhibía cada una de sus curvas. Sofía no se movía como una empleada normal. Se desenvolvía en la fiesta como una anfitriona. Y la mirada que le dedicaba a Marco no era de admiración, era de posesión. «Deberías beber menos o te vas a emborrachar», le arrulló Sofía, acercándose para ajustarle la corbata a Marco justo delante de mí. Su mano rozó su pecho, un gesto descaradamente íntimo. Marco solo se rió, sin apartarla. Lo sé, eres una mandona». Apreté mi copa de mosto espumoso, el frío calando en mi palma. «Es solo trabajo», me decía a mí misma. Sofía era una asistente buena y eficiente, por eso Marco la favorecía. Me lo había repetido cientos de veces, cada vez que los veía susurrar, cada vez que veía mensajes de texto a altas horas de la noche que él borraba rápidamente. Pero la intuición de una mujer tiene su propia lógica, y la mía gritaba que esto no era simple. «Estoy un poco cansada. Voy a tomar un poco de aire al pasillo», le susurré a Marco, manteniendo la voz firme. Él se giró, su rostro una máscara de preocupación. «¿Estás bien? ¿Quieres que te acompañe?» «No, no pasa nada. Quédate con tus invitados», sonreí, sabiendo que parecía frágil. Me levanté, sintiendo la afilada mirada de Sofía cortándome. Intenté caminar con paso firme y elegante, aunque mis piernas se sentían débiles. El pasillo exterior era mucho más tranquilo. Encontré un sofá en un rincón silencioso. Me senté pesadamente y solté un largo suspiro. Cerré los ojos, frotando mi vientre. «Mis amores», susurré. «Lo siento. Mamá debería estar más feliz». Justo entonces, escuché esos familiares tacones altos y una voz empalagosa que no podía confundir. «¿Cuándo vas a dejar a esa vieja bruja? No quiero que nuestro hijo sea ilegítimo para siempre». Era Sofía. Mi corazón se encogió. Contuve la respiración, hundiéndome más en las sombras. La puerta del salón estaba ligeramente entreabierta, lo justo para que pudiera oír la voz profunda y cálida del hombre al que llamaba mi marido. «Pronto, cariño, solo aguanta un poco más», la calmó Marco. Su voz era tan gentil, una gentileza que no había oído dirigida a mí en mucho, mucho tiempo. «Solo necesito asegurar ese contrato con el Ministerio de Defensa a través de mi suegro. El viejo es duro. Su hija tiene que estar contenta para que él dé el visto bueno. Una vez que consiga ese contrato, toda esta empresa y yo seremos tuyos y de nuestro bebé». ¡Crash! El vaso de mosto se me resbaló de la mano, haciéndose añicos en el suelo de mármol. El líquido frío salpicó mi vestido, pero no sentí nada. Mis oídos zumbaban, mi mente estaba en blanco. Suegro, contrato, nuestro bebé. Las palabras eran agujas envenenadas, clavándose directamente en el corazón que hasta ese momento había estado lleno de amor y confianza. Se hizo añicos mucho más completamente que el cristal a mis pies. Hace 6 meses, todavía creía que era la mujer más feliz del mundo. Nuestra vida aún era dulce. Marco todavía llegaba a casa a tiempo. Todavía me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Todavía susurraba que me amaba. Dijo que conocerme fue la mayor suerte de su vida. Le creí incondicionalmente. La primera grieta apareció por algo pequeño. Un recibo olvidado en el bolsillo de un traje que llevaba a la tintorería. Era de una joyería de lujo por una suma que me dejó sin aliento. 25.000 euros por un reloj de hombre de edición limitada. Busqué en todo su armario. El reloj no estaba en ninguna parte. Nunca lo usaba. Esa noche, preparé una cena especial. Cuando estaba de buen humor, saqué el tema, tratando de sonar casual.
Cariño, vi este reloj precioso el otro día. Quizás deberíamos comprarnos un para juego. Le mostré una foto de ese mismo reloj en una revista. Él la miró, su rostro parpadeando con confusión por un segundo antes de disimularlo. Se rió y me acarició el pelo. Tienes muy buen gusto, pero ese ya lo compré. ¿De verdad? ¿Cómo es que nunca te lo he visto puesto? Ah, eso hizo una pausa. Luego adoptó un tono serio. Fue un regalo para un socio importante. Alguien que nos está ayudando mucho con un gran acuerdo. Es solo diplomacia de negocios, cariño. Estas cosas son complicadas. No te preocupes por eso. La respuesta parecía plausible, pero su vacilación inicial dejó una pequeña astilla de duda. Un socio importante que requería un regalo de 25.000 euros. Pero elegí confiar en él. Me dije a mí misma que no fuera desconfiada, que no me metiera en su trabajo. Esa astilla podría haber permanecido latente de no ser por un brunch con amigas el fin de semana siguiente. Estábamos todas riendo y hablando. Yo estaba navegando ociosamente por Instagram cuando vi una nueva publicación de Sofía. Estaba en mi lista de amigos, un acto que una vez había considerado normal. La foto era de las manos de un hombre y una mujer entrelazadas en el volante de un coche de alta gama. El pie de foto. Regalo sorpresa de mi hombre. Gracias por mimarme siempre, hate. Lo que me heló la sangre no fue el cursi pie de foto. Fue el reloj que brillaba en la muñeca del hombre. Era la edición limitada de 25.000 euros. Lo reconocí al instante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un pavor frío me recorrió la espalda. Le mostré la foto a Marco. Mi voz temblaba. Marco, el reloj de este tipo. Me resulta familiar. Marco miró la pantalla. Su rostro se puso rígido por una fracción de segundo. Luego estalló en una carcajada. Demasiado fuerte, demasiado forzada. Qué casualidad, cariño. Es un modelo limitado. Pero seguro que unas cuantas personas en esta ciudad lo tienen. Siempre le das demasiadas vueltas a las cosas. Cambió rápidamente de tema, metiéndome en la conversación del grupo. Pero yo no podía oír nada más. ¿Una casualidad? Era demasiado perfecta. Su torpe mentira, combinada con el reloj en el novio de su secretaria, plantó una semilla de sospecha. Viví como una sonámbula los días siguientes. Seguía sonriendo, seguía cuidando de Marco, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba esperando una oportunidad, una sola grieta en su fachada para confirmar o destruir la tormenta que se gestaba en mi interior. La oportunidad llegó un jueves por la tarde. Marco dijo que tenía un viaje de negocios urgente e inesperado a la sierra para inspeccionar una nueva ubicación. Hizo la maleta a toda prisa, me besó en la frente y prometió volver pronto. Cuídate mientras no estoy, no te excedas. Sus palabras sonaban tan falsas. En el momento en que su coche desapareció por la calle, me moví. Mi corazón martillaba mientras me paraba frente a la caja fuerte oculta detrás del cuadro en su despacho. Era su caja fuerte privada donde guardaba documentos importantes y algo de dinero de emergencia. Nunca había sentido curiosidad por ella. Confiaba en él. Hoy era diferente. Mi mano temblaba mientras introducía el código. Un número del que solía estar tan orgullosa. Mi cumpleaños. La contraseña de mis cosas más importantes siempre serás tú, había dicho. Clic. La pesada puerta de acero se abrió. Dentro, no había mucho efectivo ni contratos de negocios, solo una carpeta de archivos azul oscuro. La saqué, temblando. Lo primero que cayó fue un certificado de nacimiento. El nombre del niño no me era familiar, pero el nombre del padre era dolorosamente conocido, Marco Vega. La madre, Sofía Durán. El niño tenía 2 años. El fino papel en mi mano se sentía tan pesado como una lápida. 2 años. Me había traicionado casi tan pronto como nos casamos, quizás incluso antes. Había estado viviendo en una elaborada obra de teatro durante años sin saberlo. Debajo del certificado de nacimiento había una prueba de ADN. La conclusión en tinta negra y clara. 99,99% de probabilidad de paternidad. Prueba innegable. Y finalmente lo que me destrozó por completo. La escritura de un ático de lujo en el barrio de Salamanca. Los copropietarios, Marco Vega y Sofía Durán. Todas las piezas encajaron, formando una imagen brutal y espantosa. El apartamento secreto, el hijo secreto, la aventura de varios años. Yo era solo la tapadera perfecta, una herramienta para que él se escondiera, una forma de explotar las conexiones de mi familia. Me reí, un sonido seco y amargo. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes, por mis mejillas. Fui una tonta. Justo entonces sentí una pequeña patada en mi vientre, y luego otra. Mis bebés se estaban moviendo. La primera vez que lo sentía tan claramente. En medio de este desastre, una nueva y feroz vida se abría paso. Me agarré el estómago. Las lágrimas seguían cayendo,
Pero ya no eran lágrimas de debilidad, eran las lágrimas de una madre. Por ellos, tenía que ser fuerte. Por ellos, no podía derrumbarme. Después de esa noche en la gala, volví a casa en un silencio aterrador. No lloré, no grité. Simplemente me di una ducha en silencio, me cambié de ropa y me acosté en la cama, de espaldas a Marco. Mi quietud era más aterradora que cualquier huracán. Y Marco, siempre estratega, lo sabía. No durmió. Podía sentirlo acostado allí, tenso, probablemente calculando su próxima actuación. A la mañana siguiente, Marco esperaba en la mesa del comedor. No había ido a trabajar. Su rostro estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre. Clara me llamó, su voz ronca. ¿Podemos hablar? No respondí. Solo me senté frente a él. Quería ver qué diría, qué mentira inventaría. Marco se acercó y de repente se arrodilló frente a mí. La acción me sorprendió. Lo siento, dijo, mirando hacia arriba con un rostro lleno de angustia. Es todo culpa mía. Me equivoqué, Clara. Lágrimas brotaron en los ojos del hombre que había amado. Agarró mi mano, presionándola contra su mejilla. Sé que lo oíste todo, pero no es lo que piensas. Te lo juro. ¿No es lo que pienso? Hablé por fin, mi voz como el hielo. Entonces, ¿qué es? Explícamelo. Ella me tendió una trampa, dijo Marco, su voz llena de justa ira. Sofía me engañó. Ese bebé no es mío. Estaba viendo a otro y me lo endosó a mí para forzarme. Yo solo fui un poco débil. Un momento de debilidad, ¿entiendes? Lo terminé. Te juro que lo hice. Pero ella no me dejaba en paz. Amenazó con destruir nuestra familia. Tejió un cuento fantástico, una historia en la que él era la víctima. Un marido que se había descarriado pero que estaba dedicado a su familia. Dijo que se mantuvo en silencio porque tenía miedo de disgustarme, miedo de dañar el embarazo. Prometió arreglarlo todo, despedir a Sofía, darle una indemnización para que desapareciera. Su actuación fue impecable. Las palabras, las lágrimas, el agarre tembloroso de mi mano, todo era tan real. Si esta hubiera sido yo hace un mes, podría haberle creído. Podría haberme ablandado, abrazado y perdonado. Pero la Clara de hoy, la que había visto el contenido de esa caja fuerte, encontró su actuación patética y asquerosa. Le dejé hablar hasta que agotó su guión. Cuando solo quedaron sus sollozos ahogados, lentamente retiré mi mano. ¿Quieres que te crea? Pregunté, mi voz plana. Te lo ruego, asintió frenéticamente. Dame una oportunidad más, Clara. Una última oportunidad. Organizaré una reunión. Los tres. Haré que te diga la verdad a la cara. Está bien, lo miré profundamente a los ojos. Solían ser todo mi mundo. Ahora eran solo un espejo de sus mentiras, pero asentí. Bien, quiero escucharlo de ella. Nos reunimos en un tranquilo café con jardín, un lugar lo suficientemente privado para una conversación difícil, pero lo suficientemente público para mantener las cosas civilizadas. Llegué temprano y elegí una mesa al fondo. Pedí una manzanilla, tratando de mantener la calma. 10 minutos después, Marco y Sofía llegaron juntos. Marco llevaba su máscara de dolorido arrepentimiento. Pero Sofía, ella me sorprendió. Ya no estaba la mujer desafiante y sexy de la fiesta. Hoy, llevaba un vestido premamá holgado, pálido y modesto. Su rostro estaba libre de maquillaje, cetrino y cansado, sus ojos hinchados de llorar. Parecía una verdadera víctima. Se sentaron. El silencio era sofocante. Marco habló primero. Díselo, le dijo a Sofía, su voz firme pero teñida de piedad. Dile a mi esposa la verdad. Sofía miraba la mesa, retorciéndose las manos en el regazo. Sus hombros temblaban. Luego comenzó a llorar, sollozos suaves y rotos. Lo siento mucho, susurró. Es todo culpa mía. Yo no fui fuerte. He causado muchos problemas a vuestra familia. Me quedé en silencio, removiendo mi té frío. La obra había comenzado. La verdad es... Sofía levantó la vista, sus ojos rebosantes de lágrimas. Este bebé no es de Marco. Le mentí. Yo estaba con otro hombre y me abandonó. Tenía tanto miedo, así que le dije a Marco que era suyo. Solo quería apoyo. Sé que me equivoqué. Lo siento mucho. Lloraba mientras contaba su trágica historia. Una historia de abandono, de terror a ser madre soltera. Era una actuación diseñada para ablandar cualquier corazón. Marco se sentó a su lado, suspirando y negando con la cabeza, interpretando el papel del buen hombre que había sido manipulado emocionalmente. Clara Sofía de repente se inclinó hacia adelante, buscando mi mano. La retiré. Te lo ruego. Por favor, perdona a Marco. Es inocente. Solo intentaba ayudarme porque es demasiado bueno.
Por favor, no rompáis vuestra familia por mi culpa. Prometo que cogeré el dinero que Marco me ofreció y... me iré lejos. Nunca más os molestaré. Sus palabras eran un cuchillo retorciéndose en mi herida. Estaba tratando de pintarme como la esposa egoísta e implacable. Miré a los dos, actuando su guión. Estaban tan sincronizados. Por un segundo, casi me río de su audacia. Miré debajo de la mesa. Vi la mano de Marco, apoyada en su propia pierna, estirarse en secreto, y darle a la mano de Sofía una suave y tranquilizadora palmadita. Un estímulo. Un buen trabajo. Eso era todo lo que necesitaba. Puse un billete de 20 euros en la mesa para mi té y lentamente me levanté. Marco y Sofía me miraron, sorprendidos. «Clara, ¿a dónde vas?», preguntó Marco, presa del pánico. Los miré por primera vez en toda esta conversación. Sonreí, una pequeña sonrisa que los hizo congelarse a ambos. «Ahora lo entiendo», dije. Luego me di la vuelta y me fui. No miré hacia atrás. No fui a casa. Simplemente conduje, terminando, como sabía que haría, en la tranquila calle arbolada de la zona residencial de la base aérea donde crecí. Mi madre me vio entrar, su rostro grabado con preocupación. Solo negué con la cabeza. Dije que estaba cansada y que quería descansar. Ella no insistió, solo fue a la cocina a prepararme una reconfortante taza de manzanilla. Mi padre estaba en el salón leyendo el periódico. El coronel Herrera, retirado. Toda una vida en el servicio le había dado una calma desconcertante y una mirada que lo veía todo. No necesitó preguntar. Simplemente lo supo. Dobló el periódico, se quitó las gafas y me señaló el asiento a su lado. «¿Qué pasa, cariño?». Su voz era profunda y firme, el sonido de la seguridad absoluta. Me senté y la presa de mi compostura se rompió. Enterré mi rostro en su hombro y sollocé. No le conté lo de la prueba de ADN o el ático. Solo lloré como una niña que ha sido herida y ha corrido al único lugar que importa. Él simplemente se sentó allí, dándome palmaditas en la espalda. Su mano era grande y cálida. Cuando finalmente me calmé, me entregó un vaso de agua. «¿Es Marco?», preguntó. Su voz suave pero firme. «¿Te está tratando mal?». Asentí. «Nunca me fié de él», suspiró papá. «Es listo, pero es una inteligencia taimada. Un hombre cuyos ojos siempre están buscando. Siempre calculando. No es el tipo de hombre que podría caminar con mi hija toda la vida». Sus palabras me dejaron atónita. Lo había visto desde el principio. Simplemente respetó mi elección. Yo era la única que había estado ciega. «Lo siento, papá, no te escuché». Él desestimó mi disculpa con un gesto. «El matrimonio es tu elección. La felicidad y el dolor son tuyos. No podemos vivir tu vida por ti, pero recuerda esto», me miró directamente a los ojos, su voz adquiriendo el filo agudo de un comandante. «Eres mi hija. Eres la nieta de tu abuelo. Pueden herirte, puedes caer, pero no permitirás en absoluto que nadie pisotee tu honor, ni el de esta familia. Si ese hombre te ha hecho daño, no tienes por qué tolerarlo. Dímelo». Sus palabras fueron como una descarga eléctrica. No era solo consuelo, era una garantía. Detrás de mí estaba todo el peso y el honor de una familia militar. No estaba sola. Me sequé las lágrimas y asentí, con la columna recta. «Sí, señor. Entendido». Me quedé a pasar la noche. Por primera vez en meses dormí profundamente. A la mañana siguiente, mientras salía de la base en coche, me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos todavía estaban hinchados, pero el miedo había desaparecido. En su lugar había una resolución fría y dura. Regresé a la casa que una vez llamé hogar. Ahora, cada pared, cada objeto familiar parecía burlarse de mi estupidez. Tenía que continuar con la farsa, interpretar el papel de la esposa indulgente, que había sido convencida por las patéticas mentiras de su marido. Esa noche, Marco llegó a casa con un enorme ramo de rosas. «Para ti y los bebés», dijo, sonriendo. «Olvidemos lo que pasó, ¿vale? Fue solo una pesadilla». Tomé las flores. «Confío en ti», dije. Mi voz suave mientras mi corazón gritaba, «¡Mentiroso!». Él se relajó visiblemente, creyendo que había esquivado la bala. No sabía que el fuego no se había extinguido. Simplemente se había vuelto subterráneo, convirtiéndose en magma, esperando hacer erupción. Mi vida se convirtió en una doble actuación. De día, era la esposa amorosa y dócil. De noche, era una mujer con una misión. Encontré a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, una tiburona conocida por manejar casos corporativos de alto patrimonio. Mi primera llamada la hice desde el baño con la ducha abierta para enmascarar mi voz. Le conté todo, desde el reloj hasta la caja fuerte. «Señora Vega», dijo, «no está sola. Conseguiremos para usted y sus hijos todo lo que se les debe». Por la noche, cuando Marco dormía, iba a su despacho.
Mi corazón latía con fuerza. Insertaba una pequeña memoria USB en su portátil y lo copiaba todo. Los archivos de Excel que mostraban transferencias de dinero sospechosas, los contratos que inexplicablemente incluían el nombre de Sofía, los correos electrónicos entre ellos que no eran sobre trabajo. Lo copié todo. Lo encripté y lo envié a una cuenta de correo electrónico segura y anónima. Esto continuó durante un mes. Marco, creyendo que me tenía de nuevo bajo su control, se volvió enfermizamente atento. Me compró vitaminas para el embarazo, me llevó de compras, incluso intentó cocinar. Todo era tan perfecto, y todo me daba asco. Necesitaba un último empujón. Tenía una última carta que jugar. Esa noche preparé una cena sencilla. Cuando casi habíamos terminado, dejé el tenedor, mi rostro un cuadro de nerviosa vacilación. Marco, dije suavemente, tengo algo que decirte. Él levantó la vista, curioso. ¿Qué pasa, cariño? Pareces extraña. Respiré hondo, poniendo mi mano en mi estómago. Lo miré directamente a los ojos, deseando que las lágrimas de alegría brotaran. Marco, estamos embarazados. El tenedor cayó de su mano, el sonido agudo en la silenciosa habitación. Se congeló. Su rostro se puso rígido. La alegría que esperaba nunca llegó. En cambio, por una fracción de segundo, lo vi. Pánico puro e inalterado. Sus pupilas se contrajeron. Su sonrisa se congeló. Estaba aterrorizado. Pero Marco era un actor brillante. Un segundo después, el pánico se desvaneció, reemplazado por una impecable máscara de alegría extasiada. ¿De verdad? ¿Hablas en serio? Se levantó de un salto, corriendo alrededor de la mesa para agarrarme, levantándome del suelo. Dios mío, voy a ser padre. Clara, te quiero. Te quiero tanto. Me besó por todas partes, hablando de nombres, de la habitación del bebé. Su alegría parecía tan real, pero no podía olvidar ese primer segundo. Su abrazo era frío. Su beso era hueco. No estaba feliz por los bebés. Estaba feliz porque pensaba que esta nueva y más fuerte cadena me ataría a él para siempre, asegurando su acceso a la influencia de mi familia. El as había sido jugado. Ahora solo tenía que observar la tormenta que creaba. La noticia de mi embarazo fue una bomba. No solo desequilibró a Marco, envió ondas de choque a su familia en la sombra. Marco se volvió intensamente irritable. Las llamadas telefónicas nocturnas aumentaron. Se escabullía al balcón, su voz un susurro bajo y enfadado. Yo fingía ir a por un vaso de agua, captando fragmentos. Deja de crear problemas, ¿vale? Te dije que me ocuparía de ti. Ahora está embarazada. Es más complicado. Tienes que darme tiempo. No me amenaces. No tengo miedo. Sabía que Sofía se estaba desmoronando. El premio que pensaba que había asegurado ahora tenía una nueva y poderosa protectora. Su legítima esposa embarazada. Su paciencia estaba llegando a su fin. Una tarde, dejó su teléfono en el baño. La pantalla se iluminó con una ráfaga de mensajes de texto. Miré. Eran de Sofía y estaban desquiciados. ¿De verdad nos vas a abandonar? No soy estúpida, Marco. Si no puedo tenerte a ti, esa esposa tuya tampoco vivirá en paz. Se lo contaré todo. Te lo juro por Dios. Te doy 2 días. Arregla esto o le contaré a toda tu empresa el hipócrita que es su CEO. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. No los borré. Simplemente volví a dejar el teléfono. Esa noche, deliberadamente parloteé sobre compras para el bebé. Cariño, pregunté inocentemente. ¿Quizás deberíamos pedirle a Sofía que nos ayude a comprar cosas para el bebé este fin de semana? Tiene un gusto excelente. Fue como arrojar una cerilla a la gasolina. El rostro de Marco se oscureció. ¿Estás loca?, espetó, su voz peligrosamente alta. ¿Qué diablos va a saber ella? No vuelvas a mencionar ese nombre delante de mí. Era la primera vez que me gritaba. Retrocedí, fingiendo estar herida, mis hombros temblando. Lo siento. Solo pensé que... Inmediatamente se dio cuenta de su error y me abrazó. Lo siento, Clara. Solo estoy estresado por el trabajo. No es tu culpa. Me apoyé en él, con la mente clara. Su actuación se estaba resquebrajando. La presión de ambos lados le estaba haciendo perder el control. Sabía que la ira de Sofía no era solo para Marco. Estaba dirigida a mí y a mis bebés. Esa tarde, mientras doblaba los diminutos bodys que mi madre había comprado, vi un coche familiar aparcado al final de nuestra calle. Era el de Sofía. No salió. Simplemente estaba sentada allí, observando la casa. No podía ver su rostro con claridad, pero podía sentir el odio que irradiaba el coche. Mi sangre se heló. Estaba aquí. Después de 15 minutos, el coche se marchó silenciosamente, pero su presencia era una clara advertencia. No pude dormir esa noche. Esperé hasta las 2 de la madrugada,
Cuando Marco estaba profundamente dormido, llevé mi teléfono al balcón. No llamé a mi abogada. Llamé a un número, el de mi padre. Contestó al segundo tono, su voz tan firme como si fuera mediodía. Diga. Mi garganta se apretó. Papá, soy Clara. Lo sé. ¿Por qué sigues despierta? Respiré temblorosamente, forzando mi voz para que fuera clara. Papá, creo que algo está a punto de pasar. La línea quedó en silencio por un instante. Sabía que eso era todo lo que necesitaba oír. Entendió la gravedad. No preguntó qué ni por qué. La contraseña de mi teléfono continué. Es el cumpleaños de mamá. Todo está ahí. Entendido, la voz de mi padre era tranquila y fuerte. Duérmete. La llamada terminó. Fue corta, pero más efectiva que cualquier larga promesa. Conocía a mi padre, el viejo soldado. No se quedaría de brazos cruzados. Actuaría. Volví a la cama y miré al hombre que dormía a mi lado, el hombre que nos había puesto a mí y a mis hijos en este peligro. No sentí nada. La ceremonia de inauguración de la nueva sucursal se celebró en una finca de lujo en la sierra, un escaparate perfecto para su éxito. Me mantuve junto a Marco, luciendo la sonrisa de una esposa feliz y comprensiva. Mi vientre era prominente ahora, y cada patada era un recordatorio de por quién estaba luchando. Sabía que este era un día importante para Marco, y sabía que la desesperación de Sofía podría explotar en cualquier momento. Y entonces llegó ella, sin ser invitada. Se deslizó en la recepción, embutida en un vestido negro ajustado, su maquillaje oscuro, sus ojos ardiendo con un odio terrible. Pasó a mi lado como un fantasma. Luego se detuvo y me hizo una seña para que la siguiera. Sabía que no podía huir. Tenía que enfrentarla de una vez por todas. Le dije a Marco que necesitaba ir al baño. Luego seguí en silencio a Sofía hacia la apartada escalera de servicio, un espacio de luz amarilla tenue y aire frío. «¿Crees que has ganado, verdad?», habló Sofía primero, su voz un siseo de celos, usando esa barriga para encadenarlo. «¿De verdad crees que puedes vencerme?». La miré con calma. «No tengo tiempo para jugar a ganar o perder contigo. Si quieres hablar, habla con respeto». Mi compostura pareció enloquecerla. «¿Con respeto? Me robaste a mi hombre. Robaste el futuro de mi hijo. ¿Y esperas que sea respetuosa?». Acortó la distancia entre nosotras, escupiendo cada palabra, su aliento cargado de odio. «¿Crees que ese embarazo lo retendrá? Sigue soñando. Eso es entre él y yo». Puse una mano sobre mi estómago, un gesto inconsciente para proteger a mis hijos. «No tiene nada que ver contigo». «¿Nada que ver conmigo?». Sofía se rió, un sonido agudo e histérico. «Todo lo que tiene que ver con él, tiene que ver conmigo. Tú y esa pequeña carga en tu vientre sois los únicos obstáculos». Se abalanzó. No tuve tiempo de reaccionar. Las manos de Sofía, con las uñas pintadas de un rojo brillante, empujaron con fuerza contra mi abdomen. Fue una fuerza viciosa y poderosa, impulsada por la malicia. «Tú y el bebé tenéis que desaparecer». Mi mundo se inclinó. Perdí el equilibrio. Mi cuerpo se sintió suspendido en el aire. Traté desesperadamente de agarrarme a algo, pero solo había espacio vacío. Mi grito fue engullido por la desierta escalera. Lo último que vi fue la sonrisa torcida y triunfante de Sofía antes de que mi cuerpo rodara por los fríos escalones de mármol. El dolor golpeó como 100 cuchillos rasgándome. Mi cabeza golpeó un escalón. Todo se volvió borroso, disolviéndose en vetas de luz indistintas. Oí gritos, el rápido golpeteo de pasos. Yacía acurrucada al pie de las escaleras, y una sensación cálida y húmeda se extendió debajo de mí. «Sangre». Mis bebés, susurré. El pánico estranguló mi corazón. A través de la neblina del dolor y las lágrimas, vi a Marco correr hacia mí. Parecía genuinamente aterrorizado. Casi extendí la mano hacia él. Mi marido, el padre de mis hijos. Pero no se detuvo. Pasó justo por encima de mí y corrió directamente hacia Sofía, que estaba apoyada contra la pared, fingiendo conmoción y temblando. «¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?», preguntó, su voz llena de una abrumadora preocupación y desvelo por ella. Yacía allí observando la escena. El dolor físico no era nada comparado con la agonía que aplastaba mi alma. En el momento de vida o muerte para mí y sus hijos, lo primero que hizo fue consolar a su amante. Solo después de asegurarse de que Sofía estaba bien, Marco finalmente se giró y corrió de vuelta hacia mí. Su rostro todavía estaba pálido de miedo. La gente comenzó a remolinarse a nuestro alrededor, susurrando ansiosamente. «Llamad a una ambulancia», gritó alguien. Marco se arrodilló a mi lado. Pensé que quizás un último destello de conciencia se había encendido en él, pero no. Se inclinó. Su rostro cerca del mío, sus ojos fríos y distantes,
Su voz no era de preocupación. Era una orden escalofriante susurrada en medio del caos. Deberías ligarte las trompas, Iseo. Las palabras perforando mi oído como pequeñas agujas, y adoptar a nuestro hijo. Deberías considerarte afortunada de conseguir eso. Mi mundo no se hizo añicos por la caída o la hemorragia. Se hizo añicos por esa frase. Las palabras de un demonio. No solo quería que mis hijos murieran, quería despojarme de mi maternidad para siempre y obligarme a criar a su hijo bastardo. Era la crueldad máxima e inimaginable. Lágrimas brotaban de mis ojos. Quería gritar, maldecirlo, pero solo sonidos rotos escapaban de mi garganta. El dolor en mi abdomen empeoró y mi conciencia comenzó a desvanecerse. La última imagen que vi antes de que la oscuridad me consumiera fue el rostro de Marco, familiar pero ajeno, el rostro de un demonio. Justo entonces, un sonido extraño resonó desde el exterior. No era el habitual estruendo de una sirena de ambulancia, era un retumbar profundo, autoritario y constante, como un trueno lejano acercándose. Todos se congelaron, mirando hacia la entrada principal. Entonces apareció la impresionante vista. No uno, sino un convoy de todoterrenos negros con matrícula oficial del gobierno, deteniéndose con precisión frente al vestíbulo principal. Las luces de emergencia parpadeaban en silencio, creando una presión invisible que extrañamente calmó el caótico espacio. La puerta del vehículo de mando principal se abrió, y un hombre alto con uniforme de capitán salió. Su postura impecable. Siguiéndole desde los otros vehículos había todo un equipo de médicos y enfermeras militares del Hospital Gómez Ulla, moviéndose con rapidez y profesionalismo. Marco se quedó helado, todavía arrodillado a mi lado, su rostro cambiando instantáneamente, transformándose de un pánico fingido a un desconcierto incontenible. «¿Militares?», tartamudeó. «¿Por qué están aquí?». La puerta del segundo vehículo de mando se abrió, y un hombre de mediana edad, de postura recta y cabello canoso, vestido de civil pero exudando una autoridad innegable, salió lentamente. Era mi padre. En el momento en que Marco lo vio, pareció como si un rayo lo hubiera alcanzado. Su cuerpo comenzó a temblar, sus piernas cedieron, se desplomó lentamente, cayendo de rodillas sobre el frío suelo de mármol. Su mandíbula se desencajó, sus ojos se abrieron de par en par, mirando a mi padre como si fuera un fantasma. Coronel, señor, ¿qué hace usted aquí?». Su voz se quebró, una mezcla de terror, confusión y total incredulidad. La bomba que había tratado desesperadamente de enterrar acababa de explotar en su cara en el momento que menos esperaba. Mi padre no respondió, ni siquiera miró a Marco. La mirada del viejo soldado estaba fija en un solo objetivo, su hija yaciendo rota en un charco de sangre. Aparte ordenó mi padre, su voz profunda y cortante, una orden que nadie se atrevió a desobedecer. 2 médicos militares se acercaron de inmediato, tomándome con delicadeza pero con firmeza del flojo agarre de Marco. Me colocaron en una camilla que esperaba. Los procedimientos fueron rápidos, profesionales y perfectamente coordinados. Una doctora me revisó el pulso y la presión arterial al instante, mientras otro comenzaba a ponerme una vía intravenosa. Paciente crítica, hemorragia severa, signos de shock. Necesitamos trasladarla de inmediato, anunció la doctora, su voz clara y urgente. Me llevaron en la camilla pasando junto a Marco, que permanecía arrodillado en el suelo. Lo vi levantar la vista, su rostro ceniciento, desprovisto de todo color. Parecía pequeño, patético. Dentro de la ambulancia militar no había pánico, solo una intensa concentración. Sentí una mano cálida agarrar la mía. «Soy papá», susurró. No dijo nada más. Solo se sentó a mi lado, su presencia una sólida montaña protegiéndome de la tormenta. «Directos al Gómez Ulla. Notifiquen al jefe de servicio que prepare el quirófano 1. Bloqueen toda la información», ordenó mi padre por una radio segura. Su voz era tranquila pero llena de autoridad absoluta. Mientras la sirena de la ambulancia se desvanecía en la noche, me desvanecí en la inconsciencia. Pero esta vez no tenía miedo. Sabía que estaba a salvo. Cuando desperté, el familiar olor antiséptico de un hospital llenó mis fosas nasales. Estaba en una habitación de recuperación especializada, limpia y silenciosa. Mi madre estaba sentada junto a la cama, con los ojos rojos. Al verme abrir los ojos, rápidamente tomó mi mano. «Estás despierta». «Gracias a Dios». Los bebés susurré, la primera y única pregunta en mi mente. Mi madre sonrió, una sonrisa radiante a pesar de sus lágrimas. «No te preocupes, cariño. Están a salvo. Tu padre trajo a los mejores médicos. No solo te salvaron, sino que descubrieron...». Mi madre hizo una pausa, su voz densa por la emoción. «Clara,
Estás embarazada de gemelos. Un niño y una niña. Ambos son fuertes y resilientes, como su madre. ¿Gemelos? Quedé atónita. Las lágrimas brotaron, pero eran lágrimas de infinita gratitud y felicidad. De las cenizas de la traición y la malicia, dos pequeñas vidas no solo habían sobrevivido, sino que prosperaban. Eran un milagro, el regalo más precioso que la vida me había dado. En los días siguientes, en la sala de recuperación especial, estuve envuelta en silencio. Todos los dispositivos electrónicos estaban restringidos, y solo mis padres podían visitarme. El mundo exterior y sus tormentas quedaron fuera. Me concentré por completo en las vidas que crecían dentro de mí, sintiendo los suaves empujones de mis dos angelitos. Eran todo lo que tenía, la razón para ser fuerte. 2 días después, mi padre me visitó. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos contenían una resolución fría y aguda. Acercó una silla y comenzó a pelar una manzana, sus movimientos de cuchillo precisos. «Ese Marco está montando un escándalo ahí fuera», dijo mi padre lentamente. Sin emoción. «Exige verte. El hospital se ha negado, siguiendo nuestras indicaciones. Es hora de darle una respuesta». Lo miré, comprendiendo. «¿Qué planeas, papá?» Mi padre colocó la manzana pelada en un platito y me miró. «Necesitas paz para llevar a estos niños. Para asegurarnos de eso, ese animal salvaje necesita creer que su presa ya no es valiosa». Hizo una pausa. Luego continuó. «Voy a reunirme con él y le diré que no pudimos salvar a los niños». Me dolió el corazón. Sabía que era un engaño necesario, pero tener que mentir sobre su existencia, aunque fuera temporalmente, dolía. Pero sabía que tenía razón. Era la única forma de que Marco y Sofía bajaran la guardia, de que expusieran su verdadera naturaleza. No presencié la reunión, pero mi madre me la contó esa noche. Marco caminaba de un lado a otro en la sala de espera como un animal enjaulado. Cuando mi padre salió, su rostro estaba grabado con un dolor perfectamente disimulado. Marco corrió hacia él. «Papá, ¿cómo está Clara? ¿Los bebés están bien?», preguntó ansiosamente. Mi padre guardó silencio por un largo momento. Luego dejó escapar un profundo suspiro. «No pudimos salvarlos». Mi madre relató que Marco se congeló. Miró fijamente a mi padre, luego se desplomó lentamente en un banco frío. Enterró el rostro entre las manos, sus hombros sacudidos por sollozos que sonaban genuinos. Fue una actuación impecable. Pero mi madre, observando desde un rincón oculto, captó el momento antes de que se cubriera la cara. Una leve e innegable sonrisa de alivio en sus labios. Un destello de liberación en sus ojos. Las lágrimas felices de un traidor. Mi padre continuó gravemente. «El médico dijo que la caída fue demasiado severa, combinada con una inestabilidad emocional previa. Clara necesita aislamiento completo para tratamiento psicológico. No puede recibir visitas. Vete a casa y te llamaré». Marco asintió entre sollozos. Se levantó tambaleándose, hizo una reverencia a mi padre y se marchó abatido. Parecía miserable, pero yo sabía que por dentro estaba celebrando. Su mayor obstáculo había sido eliminado. Era libre para perseguir a Sofía y la adquisición de la fortuna de mi familia. Después de que Marco se fuera, mi habitación del hospital se convirtió en un silencioso centro de mando. Ya no era una paciente débil, sino el punto focal de una tormenta que se gestaba en silencio. A la mañana siguiente, mi padre trajo un ordenador portátil. «Necesito tu móvil». Le di el móvil, el arma que había preparado hace mucho tiempo. «La contraseña es el cumpleaños de mamá. Todo está en la carpeta llamada Pruebas». Mi padre conectó el teléfono al ordenador. Abrió la carpeta en silencio. En la pantalla estaban los archivos. Grabaciones de audio, la escritura del ático, extractos de transferencias bancarias, los mensajes amenazantes de Sofía. Vi su mano, callosa por toda una vida de servicio, temblar ligeramente mientras abría cada archivo. Escuchó las grabaciones, leyó las amenazas de Sofía y revisó los extractos bancarios que detallaban transferencias de millones a su cuenta. Su rostro no tenía expresión, pero su mandíbula estaba apretada, con venas azules abultándose en sus sienes. Era una rabia silenciosa, más destructiva que cualquier grito. Cuando terminó, copió todos los datos a su ordenador y desconectó el teléfono. No llamó a ningún alto mando militar. Hizo 2 llamadas cortas. La primera fue a un buen amigo en la cúpula de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. «Hola, Juan. Soy Herrera. ¿Cuánto tiempo? Tengo un dossier serio aquí sobre la mala praxis económica de una constructora privada. Parece bastante grave. Te lo envío para que lo revises». La segunda fue a un conocido periodista de investigación económica. «Oye, Chris, soy Herrera. Tengo una historia para ti. Es jugosa.
amor, dinero, fraude, malversación. ¿Te interesa? Te enviaré algunos archivos preliminares. Después de las 2 llamadas, mi padre cerró el portátil. Las ruedas de la justicia habían comenzado a girar. Yo yacía en la cama, con las manos en el vientre. Sentía a Mateo y a Lucía dar suaves patadas, como si me animaran. La tormenta se estaba gestando afuera, pero en esta pequeña habitación solo sentía paz y una vida feroz. Sabía que no solo luchaba por la justicia. Estaba despejando un camino para que mis 2 ángeles entraran en un mundo libre de engaño y crueldad. La tormenta golpeó más rápido de lo que esperaba. No fue ruidosa. Fue silenciosa pero devastadora. Una poderosa corriente subterránea capaz de hundir un barco enorme. Las noticias de la caída de Marco me llegaron a través de las visitas de mi madre. Hablaba sin regocijo, su voz práctica como una presentadora informando desde un lugar lejano. El primer golpe vino de donde Marco menos lo esperaba. El lucrativo contrato con el Ministerio de Defensa que había utilizado nuestro matrimonio para asegurar fue cancelado abruptamente en el último minuto debido a cambios estratégicos. Fue el disparo que se oyó en todo el mundo. Inmediatamente, las fichas de dominó cayeron. Un equipo de inspectores de Hacienda descendió sobre el legado Construcciones Vega. Trabajaron día y noche, escudriñando cada libro de contabilidad. Todas las cuentas bancarias de la empresa y personales fueron congeladas para la investigación. Me llamó docenas de veces, relató mi madre pelando una naranja, su voz uniforme. Estaba histérico. No paraba de preguntar por qué y quién estaba detrás de esto. Solo le dije que no sabía nada y colgué. Marco, privado de fondos, vio cómo sus proyectos en curso se paralizaban. Los acreedores, que una vez lo adulaban, descendieron como buitres, asediando su oficina con pancartas de protesta y demandas. El exitoso joven CEO se vio reducido a un patético fracasado, escondido dentro de su propia empresa en colapso. El imperio que Marco había construido, en parte con talento, pero sobre todo con mentiras y manipulación, se derrumbó en menos de una semana. Sus cimientos estaban podridos. Un viento fuerte fue todo lo que se necesitó. Escuché los informes de mi madre con una ironía distante. Una vez había dicho arrogantemente que yo estaría mendigando en las calles sin él. Ahora era él quien se enfrentaba a la ruina. La vida realmente era justa, a veces cruelmente justa. Me froté el vientre. Mis bebés, no estoy feliz por su fracaso. Solo estoy aliviada de que un tumor maligno haya sido extirpado de nuestras vidas. Se cosecha lo que se siembra. Esa es la primera lección que quiero que recordéis. Mientras Marco se tambaleaba por el caos corporativo, se asestó el golpe final, el que apuntaba a su honor y carácter. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la finca, que mostraban claramente a Sofía empujándome deliberadamente por las escaleras, se habían filtrado de alguna manera y se volvieron virales al instante. El vídeo era nítido. Exponía el acto malicioso de Sofía y la fría indiferencia inicial de Marco. Estalló una verdadera tormenta de indignación pública. Las redes sociales localizaron a la otra viciosa y al marido desalmado. Sus imágenes inundaron los portales de noticias. La gente los maldijo. La presión de la opinión pública fue tan inmensa que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Sofía fue citada para un interrogatorio policial por intento de agresión y lesiones graves. Mi abogada me informó de que con la prueba de video innegable y mis informes médicos, era poco probable que Sofía escapara al castigo. Y fue entonces cuando se reveló el rostro más despreciable de Marco. Cuando fue interrogado por la policía como testigo material, no dudó en culpar de todo a su amante. Según mi abogada, Marco testificó que desconocía por completo el conflicto entre Sofía y yo. Afirmó que Sofía estaba actuando por celos infundados y que había instigado el enfrentamiento y la caída. Interpretó el papel del marido afligido, una víctima engañada y cuya familia fue arruinada por su amante enloquecida. Se convirtió de cómplice en una patética víctima. Al oír esto, solo pude negar con la cabeza y sonreír débilmente. El amor del que Sofía se había jactado, el hombre por el que había sacrificado todo, no dudó en desecharla como un zapato viejo para salvarse a sí mismo. Una relación construida sobre el engaño y la codicia solo podía terminar en traición. Ya no me importaba qué sentencia recibieran. Ellos mismos se habían sentenciado hacía mucho tiempo. Solo sentía lástima por los niños. El hijo de Sofía y mis Mateo y Lucía, todas vidas inocentes atrapadas en el círculo vicioso de los adultos. Una semana después de la caída, con mi salud estabilizada y mis 2 vidas absolutamente seguras, el coronel Herrera decidió que era hora de irse. El plan se ejecutó en absoluto silencio. Solo mis padres y yo lo sabíamos. El hospital militar, con su estricta seguridad, era una fortaleza impenetrable. Pero mi padre sabía que no era una solución permanente. Un animal herido y acorralado solo se vuelve más peligroso. Marco y esa chica buscarán formas de sondear una vez que pase el shock inicial, me dijo una tarde. Tenemos que ir un paso por delante.
Necesitas un lugar de paz completa para descansar, un lugar que el pasado no pueda tocar. Esa noche no dormí. Metí unos cuantos vestidos holgados en una pequeña maleta, los únicos objetos que me llevé de mi antiguo matrimonio. Todo lo demás, los regalos, los recuerdos, lo dejé atrás. Alrededor de las 3:40 de la madrugada, mientras la ciudad dormía, una silenciosa ambulancia militar, con las luces apagadas, se detuvo en la puerta trasera del hospital. Mi madre me abrazó con fuerza, sus delgados hombros temblando. No susurró nada, solo presionó una pequeña caja en mi mano. Los pendientes de perlas de tu abuela, guárdalos. Serán la dote para mi nieta algún día. Las lágrimas llenaron mis ojos. La abracé con fuerza. Mi padre se paró a nuestro lado, poniendo una mano en mi hombro, una pequeña palmada que contenía 1000 palabras de consejo. Sube, cariño, yo me encargaré de todo aquí. Subí a la ambulancia sin mirar atrás, temiendo derrumbarme. El vehículo rodó en silencio, llevándome por una ruta segura hasta el aeropuerto. Evité todos los controles de seguridad. Todo estaba meticulosamente arreglado. Sentada en una sala de espera privada, inconscientemente me froté el vientre. Mis amores, estamos a punto de comenzar un nuevo viaje. Solo nosotros 3. Cuando el avión despegó, atravesando las densas nubes para encontrar los primeros rayos del amanecer, miré hacia la ciudad que se encogía. Ese lugar contenía mi pasado, mi dolor, mi traición y un amor muerto. Mi destino era un tranquilo pueblo costero, un lugar extraño que me resultó instantáneamente familiar. Mi padre había conseguido una pequeña casa en un callejón tranquilo a solo unos minutos a pie de la playa. No era grandiosa, pero tenía un pequeño patio lleno de bugambillas y un balcón que daba a un trozo de mar azul en la distancia. Comencé mi nueva vida con un nuevo nombre y un nuevo número de teléfono. Todas las conexiones con el pasado se cortaron, excepto mis cortas y seguras llamadas semanales con mi padre. No decía mucho sobre Marco o Sofía. Solo decía que las cosas estaban bajo control y me instaba a centrarme en lo más importante: cuidarme a mí misma y a los bebés. Los días transcurrían lentos y pacíficos. Por las mañanas me despertaba con el suave sonido de las olas y el canto de los pájaros. Compraba productos orgánicos frescos y cocinaba comidas nutritivas. Ya no tenía que obligarme a comer platos gourmet en restaurantes de lujo. Comía comida sencilla y reconfortante que me recordaba a mi infancia. Por las tardes caminaba por la orilla, descalza sobre la arena. Me sentaba durante horas leyéndoles a mis hijos, contándoles cuentos de hadas y susurrándoles sobre el brillante futuro que les esperaba. Aquí no había ojos que juzgaran, ni cotilleos. Solo yo, mis hijos y el abrazo infinito del mar. Esta paz fue la mejor medicina. Sanó lentamente las profundas heridas de mi alma. Dormía mejor, comía mejor, mi rostro demacrado recuperó su color, y una sonrisa genuina volvió a mis labios. A veces, mirándome en el espejo, ya no reconocía a la mujer cansada y sumisa del pasado. Veía a una madre, una mujer renacida de las cenizas, fuerte y resiliente. El día tan esperado finalmente llegó en una mañana de verano. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, las contracciones del parto golpearon, feroces e implacables. Pero en lugar de pánico sentí una extraña calma. Estaba lista. Todo salió según el plan de mi padre. Me llevaron a un prestigioso hospital de maternidad donde un equipo de los mejores médicos me esperaba. Eran amigos de confianza de mi padre, soldados con batas blancas, y su presencia me dio una seguridad absoluta. El dolor se intensificó, amenazando con desgarrarme. Apreté los dientes. En los momentos en que pensé que no podría soportarlo, pensé en mis 2 bebés, en el rostro de mi padre, en los ojos de mi madre. No estaba sola, tenía que ser fuerte. Empuja, querida. Veo la cabeza, me animó la matrona. Canalicé toda mi fuerza restante en un último empujón. Un momento después, un llanto claro y poderoso estalló, llenando la sala de partos. Era mi hijo. No pude saborear la alegría, ya que el dolor regresó. Todavía me quedaba un ángel más. Respiré hondo y continué mi lucha. Unos minutos después, otro llanto, ligeramente más débil, pero lleno de vida. Era mi hija. Enhorabuena, un niño y una niña. La madre y los bebés están perfectamente sanos, anunció el jefe de servicio radiante. Cuando las 2 diminutas vidas rojas fueron colocadas sobre mi pecho, todo el dolor se desvaneció. Temblé al tocar sus rostros, sus pequeños dedos apretados. Mis hijos, mi carne y mi sangre, eran hermosos, como ángeles. Las lágrimas fluyeron, no de dolor o pena, sino de una alegría abrumadora y un amor sin límites. A mi hijo le puse Mateo y a mi hija Lucía. Elegí nombres que sentía fuertes y llenos de esperanza para la nueva vida que comenzábamos.
Mirando sus rostros dormidos, supe que mi vida había entrado en un nuevo capítulo. A partir de este momento, ya no vivía para mí. Vivía para Mateo y Lucía. La vida como madre primeriza de gemelos fue dura, pero llenó cada día de una felicidad dulce y ajetreada. Las noches sin dormir, los interminables cambios de pañales, los momentos en que ambos lloraban a la vez, nada de eso me cansaba. Solo ver la sonrisa de Mateo o el adorable bostezo de Lucía hacía desaparecer todas las dificultades. 6 meses después, cuando los bebés entraron en la etapa de la alimentación complementaria, me di cuenta de un problema. La comida para bebés comercial, aunque conveniente, carecía de la calidad y trazabilidad que yo quería. Usando los conocimientos de nutrición que había adquirido durante mi embarazo, decidí preparar toda su comida yo misma. Mi pequeña cocina se convirtió en un laboratorio donde experimentaba con purés y sencillas papillas de verduras, asegurándome de que fueran deliciosas y nutritivas. Al ver a Mateo y Lucía prosperar, regordetes y sanos, mis vecinos sintieron curiosidad. Compartí felizmente mis recetas. Pronto, una vecina, luego 2, me pidieron que preparara comida para bebés para sus propios hijos, demasiado ocupadas con el trabajo para hacerlo ellas mismas. Una idea surgió. ¿Por qué no convertir esto en un pequeño negocio? Necesitaba independencia financiera para darles a mis hijos la mejor vida sin depender de mis padres. Comencé con cautela. Creé una pequeña página de Facebook con un nombre sencillo: La cocina de Mateo y Lucía. Publiqué fotos de las comidas que preparaba para mis gemelos, los ingredientes frescos que elegía, junto con consejos sinceros sobre nutrición infantil. No hice publicidad a bombo y platillo. Lo compartí con la sinceridad de una madre. Los primeros pedidos vinieron de vecinos, luego de sus amigos. La voz se corrió. Las madres compartieron el secreto de una fuente de comida para bebés limpia y consciente. Mi página de Facebook creció. Las críticas positivas y las fotos de bebés comiendo felices que enviaban los clientes eran mi mayor motivación. El trabajo se intensificó. De día, cuidaba de los gemelos. Por la noche, después de que Mateo y Lucía se durmieran, me afanaba en la cocina preparando, cocinando y empaquetando pedidos. Era agotador pero gratificante. Por primera vez, sentí la felicidad de ganar dinero con mi propio trabajo y pasión. Ya no era la mujer que dependía de su marido. Me había convertido en una madre soltera emprendedora, una versión más fuerte y segura de mí misma. El tiempo pasó rápidamente en el pueblo costero. Mi marca, la cocina de Mateo y Lucía, creció desde una pequeña cocina. Alquilé un local más grande y contraté a 2 ayudantes. Estaba ocupada, pero siempre sacaba tiempo por la tarde para llevar a los niños a la playa. Mateo y Lucía crecían rápido, ya balbuceando mamá. Sus dulces voces derretían toda mi fatiga. Casi me había olvidado de Marco y Sofía. El pasado era una película lejana y desvaída que ya no deseaba volver a ver. Pero una tarde, mientras buscaba en línea nuevas ideas para la alimentación complementaria, un titular en un portal de noticias me hizo detenerme. Exsecretaria condenada a libertad condicional por agredir a la esposa de un CEO. Revela detalles impactantes. Curiosa, hice clic. El artículo detallaba el juicio de Sofía. Con las pruebas de vídeo, había sido condenada a 2 años de libertad condicional, pero lo que me llamó la atención fueron los párrafos finales, que relataban el testimonio de Marco, donde negaba por completo toda responsabilidad, culpando a Sofía y presentándose a sí mismo como un trágico marido engañado por su amante. Luego vino la propia sentencia de Marco. Fue condenado a 7 años de prisión por fraude, malversación y delito societario, causando graves pérdidas. Legado Construcciones Vega estaba en bancarrota. Todos los activos fueron embargados para pagar deudas. Solo pude soltar un largo suspiro. 7 años. Un precio muy alto por la ambición y el engaño. Me desplacé por los comentarios. Cientos. Miles de personas dejaron críticas mordaces. Llamaban a Marco cobarde, a Sofía villana. Algunos expresaron simpatía por la esposa que sufrió un aborto e inestabilidad mental. No sabían que esa esposa ahora vivía una vida más feliz y pacífica que nunca. Pasó un año volando. Mateo y Lucía eran ahora niños pequeños, brillantes y traviesos, corriendo por la casa. Mi marca era conocida, incluso recibiendo pedidos de provincias vecinas. Me había comprado un pequeño coche para los repartos. Mis hijos y yo teníamos una vida llena de risas y libertad. Después de un año fuera, mi anhelo por mi hogar y mis padres creció. Mateo y Lucía tenían la edad suficiente para un viaje largo. Sabía que era hora de volver. Ya no estaba huyendo. Quería regresar con orgullo como Clara, una madre soltera fuerte y segura, no la víctima de un matrimonio roto. Cuando les dije a mis padres que volvía a casa de visita, mi madre no pudo ocultar su emoción.
Su voz temblaba. Vuelve a casa, cariño. Vuelve a casa. Tu padre, tu madre y tu abuelo os echamos mucho de menos a los tres. Pasé una semana organizando mis asuntos de negocios, delegando la gestión en mi personal. Reservé los vuelos y preparé las maletas. La noche antes de irnos, me paré en el balcón, mirando la ciudad costera que nos había protegido a mis hijos y a mí durante un año. Mi corazón estaba lleno de gratitud. Esta tierra me había sanado y me había dado un nuevo comienzo. Cuando el avión aterrizó en el familiar aeropuerto, respirando el aire ligeramente más fresco de mi ciudad natal, una mezcla de emociones me invadió. Era la misma ciudad, las mismas calles, pero yo ya no era la mujer que solía ser. Mis padres y mi abuelo esperaban en la sala de llegadas. En el momento en que vieron a Mateo y Lucía, no pudieron contener las lágrimas. Mi madre corrió a abrazar y besar a sus nietos. Mi padre, el perpetuamente severo coronel, también tenía los ojos llorosos, torpe e inseguro sobre a qué niño sostener primero. Mi abuelo simplemente se quedó allí, sonriendo suavemente, sus ojos brillando de felicidad. Al ver esa reunión, supe que mi decisión de volver era absolutamente correcta. Los días en casa de mis padres fueron de completa felicidad. La casa siempre estaba llena de las risas de Mateo y Lucía. Mi padre, el formidable coronel, era ahora un abuelo consentidor, gateando felizmente por el suelo para que los dos lo montaran como un caballo. Mi madre pasaba todo el tiempo en la cocina preparando los deliciosos platos que a mis hijos y a mí nos encantaban. Durante una comida familiar, le pregunté casualmente a mi madre por Marco. Pregunté, no por un sentimiento persistente, sino simplemente por curiosidad sobre la vida de una persona que una vez había pasado por la mía. Mi madre suspiró, dejando los palillos. Salió de la cárcel hace unos meses, querida. Oí que le dieron la condicional anticipada por buen comportamiento. Ya veo, respondí con calma. ¿Qué hace ahora? Está hecho un desastre, querida, relató mi madre. Su empresa quebró y todos sus bienes fueron confiscados. Sus padres, por vergüenza, vendieron su casa en el pueblo y se mudaron. Salió de la cárcel sin nada. Sin casa, sin dinero, sin parientes. Algunos antiguos vecinos dicen que trabaja como mozo de carga en el mercado central, moviéndose constantemente y sin hablar con nadie. Escuché en silencio. La imagen del hombre elegantemente trajeado con una copa de vino discutiendo con confianza proyectos multimillonarios y la imagen de un hombre solitario cargando pesados bultos en un mercado maloliente. Las dos imágenes se superponían, increíbles pero ciertas. ¿Y Sofía? Pregunté. Esa chica también desapareció después del juicio. Probablemente volvió a su pueblo. Oí que también lo está pasando mal. Conocida como una chica con un hijo y antecedentes penales, nadie se atreve a casarse con ella. Sus padres también la repudiaron. Un final infeliz para ambos. Una vez tuvieron todo al alcance de la mano. Dinero, amor ilícito y maquinaciones. Pero al final, todo lo que quedó fue la miseria, la soledad y la desgracia. No sentí regocijo, solo una persistente tristeza. Tristeza por las vidas que habían destruido con sus propias manos simplemente por la codicia y el egoísmo. Basta de hablar de ellos, interrumpió mi padre, cortando mis pensamientos. Comed, niños, que la ley del karma decida su destino. Sí, que la ley del karma decida su destino. Ya no tenía el derecho ni la responsabilidad de preocuparme por sus vidas. Puse un trozo de carne en el plato de Mateo y un trozo de pescado en el de Lucía. Viéndolos comer felices, supe que mi felicidad estaba aquí, simple y pacífica, en el abrazo de mi familia. Decidí quedarme en la ciudad un tiempo. Podía gestionar mi negocio en el pueblo costero de forma remota y quería que Mateo y Lucía pasaran más tiempo con sus abuelos. Un fin de semana por la tarde, mi padre y yo sacamos a los gemelos en su cochecito. Evitamos los ruidosos centros comerciales, eligiendo en su lugar pasear por el casco antiguo, con sus callejones estrechos, árboles centenarios y puestos ambulantes que llevaban los sabores del recuerdo. Mateo y Lucía estaban encantados, señalando y balbuceando sin parar. Me detuve frente a un puesto de churros, un favorito de mi infancia. 2 raciones, por favor, le dije a la anciana. Mientras la mujer embolsaba los churros, mi padre me dio un suave codazo. Sus ojos me dirigieron al otro lado de la calle. Curiosa, miré y luego me congelé. Al otro lado de la calle, un hombre estaba encorvado, empujando un carromato de reparto pesadamente cargado. Llevaba ropa de trabajo descolorida y manchada de mugre, su rostro demacrado y oscurecido por el sol, su pelo corto y rapado exponiendo una frente prematuramente arrugada. Me tomó unos segundos darme cuenta de que era Marco. Se veía tan diferente,
completamente desprovisto de cualquier rastro del apuesto y elegante CEO que una vez fue. Su apariencia solitaria y resignada me hizo sentir ligeramente incómoda. Estaba luchando por empujar el carro por una pequeña pendiente, su espalda empapada de sudor. Se sintió como una orquestación invisible del destino. Justo entonces, una bolsa de mercancía de su carro se deslizó y cayó a la carretera. Marco detuvo apresuradamente el carro y corrió a recogerla. Levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron accidentalmente. El tiempo pareció detenerse. El rostro de Marco se puso pálido al instante. Se congeló, de pie en medio de la calle, olvidándose de la bolsa caída. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome como si no pudiera creerlo. Vi confusión, profunda vergüenza y un dolor incontenible en su mirada. Yo estaba igualmente nerviosa. No esperaba encontrarme con él en una circunstancia tan incómoda. Rápidamente aparté la cara, con la intención de coger los churros e irme de inmediato. Pero era demasiado tarde. Me había visto y, lo que es más importante, había visto a Mateo y Lucía sentados en el cochecito. Marco permaneció inmóvil en medio de la carretera, ignorando los claxones de los coches detrás de él. No le importaba la bolsa que yacía intacta en el suelo. Todo su mundo parecía haberse reducido a los dos rostros infantiles en el cochecito. Vi sus labios moverse, pero no oí ningún sonido. Su rostro demacrado y oscurecido ahora mostraba un asombro extremo, una profunda incredulidad mezclada con un frenético destello de esperanza. Mateo, mi hijo, tenía los ojos exactamente como los de Marco, alargados, profundos, rasgados, dándole una mirada que era a la vez obstinada e inteligente. Y Lucía, mi niña, tenía su barbilla y las comisuras de su boca cuando sonreía. Eran las copias innegables de ese hombre. Clara. Finalmente logró pronunciar mi nombre. Su voz era desconocida, como la de otra persona. ¿Eres tú de verdad? Empezó a caminar tambaleándose como un borracho. Cruzó la calle sin importarle el tráfico. Una motocicleta tuvo que frenar bruscamente, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. El conductor lo maldijo, pero Marco no lo oyó. Solo caminaba hacia nosotros como una polilla hacia la llama. Mi padre se movió sutilmente, protegiendo parcialmente el cochecito de los niños. Su robusto brazo era una advertencia silenciosa y no escrita. La churrerea, sintiendo la tensión, me entregó rápidamente la bolsa y retrocedió en silencio. Marco se detuvo frente a nosotros, a apenas 2 pasos de distancia. Me miró, luego volvió a mirar a los 2 niños. El olor a sudor agrio y polvo de trabajo pesado emanaba de él, un aroma amargo y extraño. ¿Estás bien?, tartamudeó. Una pregunta tonta y sin sentido. No respondí. Solo lo miré en silencio. Este hombre que una vez había deseado la muerte a mis hijos ahora estaba aquí, mirándolos con ojos que no podían apartarse. La vida era realmente demasiado irónica. Marco no esperó mi respuesta. Sus ojos se fijaron de nuevo en Mateo y Lucía. Se arrodilló lentamente, un movimiento pesado y lento como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se arrodilló allí mismo, en la acera sucia, frente a todos los curiosos. No puede ser, murmuraba, negando con la cabeza. Tu padre dijo que no pudisteis salvarlos. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del hombre endurecido. Las lágrimas rodaron por su rostro oscurecido, mezclándose con la suciedad, pareciendo absolutamente patético. Extendió su mano temblorosa y mugrienta, tratando de tocar el cochecito, de tocar a mis hijos. No te atrevas, habló mi padre. Su voz no era fuerte, pero era afilada como el acero. La mano de Marco se congeló en el aire. Coronel, señor. Marco miró a mi padre. Su voz se quebró de súplica. Señor, se lo ruego. Luego se volvió hacia mí, arrastrándose hacia adelante, agarrando el bajo de mi falda. La acción me repugnó y rápidamente di un paso atrás. Clara, te lo ruego, gritó, su voz perdida en la desesperación. Dime la verdad, dime, ¿son mis hijos? ¿Son míos, Clara? Los transeúntes comenzaron a congregarse. Los susurros crecieron. Me sentí humillada, no por mí, sino por él. El hombre que una vez había sido tan arrogante, tan lleno de sí mismo, ahora estaba arrodillado a mis pies, llorando y suplicando como un mendigo. Su voz fría de aquel día al pie de las escaleras resonó en mi mente. Deberías ligarte las trompas y adoptar a nuestro hijo. Esa frase y su imagen lastimera ahora eran un contraste crudo y cruel. Cualquier leve lástima que pudiera haber parpadeado dentro de mí se extinguió por completo. No se la merecía. Levántate, Die. Mi propia voz sonaba fría y distante. Deja de montar una escena. No, no me levantaré. Marco negó con la cabeza violentamente, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. A menos que me digas la verdad. Solo necesito saber si son mis hijos.
Te lo ruego, Clara, como un último acto de decencia. ¿Un último acto de decencia? ¿Todavía tenía la audacia de mencionar esas palabras? Respiré hondo, luchando por mantener la compostura. Era hora de poner fin a esto, un final cruel y decisivo. Lentamente me agaché y le quité la mano de mi falda. Sus dedos estaban fríos y ásperos, callosos por el trabajo. Desprendí cada dedo lentamente, deliberadamente. Marco se congeló, quizás sintiendo la frialdad en mi acción. Me erguí, sacudiéndome ligeramente la falda como si hubiera tocado algo sucio. Lo miré directamente a los ojos, que estaban rojos y llenos de lágrimas. La multitud a nuestro alrededor se calló, conteniendo la respiración. Mi padre permanecía en silencio detrás de mí, mi sólida roca. Esbocé una leve sonrisa, una sonrisa que sabía que era tan afilada como una cuchilla. Mis hijos, dije. Mi voz era baja pero clara. Cada palabra distinta, lo suficientemente alta para que todos a nuestro alrededor la oyeran. No tienen padre. El rostro de Marco se quedó en blanco. La esperanza en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un desconcierto absoluto. No puede ser, tartamudeo. No me mientas. Sonreí fríamente. Una sonrisa que llevaba todo el desprecio y la amargura que había reprimido durante años. Incliné la cabeza, lo miré directamente a los ojos, y pronuncié una última frase, una que sabía que lo perseguiría por el resto de su vida. Su padre, enfaticé cada palabra. Murió fulminado por un rayo hace mucho tiempo. Cuando la frase terminó, vi el rostro de Marco colapsar. Parecía como si lo hubieran electrocutado. Su cuerpo se puso rígido. La vida pareció drenarse de sus ojos, dejando solo la ceniza gris de la desesperación. Se desplomó de espaldas en el suelo, completamente roto. No volví a mirarlo. Me giré hacia mi padre, mi voz de nuevo en su estado sereno. Vámonos, papá, los churros se van a enfriar. Mi padre asintió levemente, sus ojos reflejando satisfacción y orgullo. Empujó el cochecito y nos alejamos tranquilamente, pasando junto al hombre congelado en el pavimento. Los susurros de la multitud, los sollozos miserables de Marco comenzaron a elevarse detrás de nosotros, pero ninguno de nosotros miró hacia atrás. Hiciste lo correcto, murmuró mi padre, rompiendo el silencio. Sí, papá, respondí suavemente. No dijimos nada más, no necesitábamos hacerlo. Mi padre y yo nos entendíamos sin palabras. Él entendía mi firmeza, y yo entendía su apoyo incondicional. El sol de la tarde era dorado, colándose a través de los árboles centenarios, bailando en la acera. Mateo y Lucía se habían quedado dormidos después de su paseo. Sus caritas eran regordetas, inocentes y completamente pacíficas. Los miré, luego a mi padre envejecido, cuyo cabello encanecía, pero cuya espalda aún estaba recta. Un sentimiento ilimitado de gratitud surgió dentro de mí. La tormenta realmente había pasado por mi vida. Se había llevado un matrimonio podrido, un marido traidor y años de juventud llorosa. Pero también me dejó dos regalos invaluables: Mateo y Lucía. Y lo más importante, me dejó madurez, fuerza y la capacidad de valerme por mí misma. Ya no odiaba a Marco. La ira, el desprecio, todo se había desvanecido con mis últimas palabras. Ahora solo quedaba una paz tranquila en mi corazón. Él tendría que vivir el resto de su vida con remordimiento y autorreproche. Esa era la sentencia que la vida le había dado, una sentencia mucho más pesada que 7 años de prisión. Llegamos a casa cuando el sol comenzaba a ponerse. Mi madre había preparado una cena caliente. El aroma de la comida llenaba la casa, un aroma de familia, de paz. Esa noche, me senté en mi habitación, viendo dormir a Mateo y Lucía. Toqué suavemente los pendientes de perlas que mi abuela me había dado. El viaje por delante para mis hijos y para mí era largo. Habría dificultades, habría desafíos. No sabía a dónde nos llevaría el futuro ni a quién conoceríamos. Pero ya no tenía miedo, porque sabía que mientras mi corazón permaneciera bondadoso, mientras caminara con mis propios pies, y mientras tuviera a mi familia a mi lado, no importaba a dónde fuera, sería el camino que conduce a la felicidad. El cielo afuera es hermoso, y también lo es mi futuro.